Se habla de un regreso en la política estadounidense, pero ¿se fue alguna vez? Donald Trump sigue insistiendo falsamente, hasta el día de hoy, haber ganado las últimas elecciones en el país. Bueno, y casi semanalmente Trump moviliza a sus seguidores con viejos y conocidos mitos conspirativos. Sus ataques apuntan a Joe Biden, quien ha tenido un complejo comienzo de mandato y por consiguiente una baja en la valoración de su desempeño. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿Biden en apuros? ¿Vuelve Trump a la escena? Muchas gracias por acompañar esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez desde Berlín. Nos acompañan en esta edición Amir Valle, periodista y escritor cubano, parte de nuestro equipo en Deutsche Welle Español aquí en Berlín. Amir dice que Trump representa el espíritu de la nación y sigue vivo en millones de norteamericanos descontentos por la gestión de Biden y sus promesas incumplidas. Ezequiel Vistoletti, profesor de Política Internacional de la Universidad Ali Salomón en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Para Ezequiel, Trump abandonó el gobierno, pero el trumpismo no abandonó la política estadounidense. Y Diana Luna, internacionalista mexicana y asesora de América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Diana afirma que el bajo desempeño de Biden revela que su mayor capital político radica en su oposición a Trump. Y ustedes les recuerdo que, como siempre, pueden ser parte de este debate. Hágalo, por favor, a través de nuestro correo electrónico de afondo@dw.com y también a través de nuestras publicaciones, por ejemplo, en nuestra página de YouTube, donde además está una encuesta. Hemos preguntado también qué opina a usted si Biden está en apuros, entonces vuelve Trump a la escena política en los Estados Unidos. Y tenemos ya algunas reacciones que vamos a ir conociendo a lo largo del programa. Comenzamos inmediatamente con el análisis de este tema. En primer lugar, muchos se preguntan por qué estamos hablando de Trump esta vez. Y yo quiero quizás preguntarte a ti, Ezequiel, por favor, para responder a esa pregunta, tenemos que mirar lo que pasó hace 2 semanas y ese triunfo del candidato de la gobernación por Virginia por parte de los republicanos y luego ese empate contra todo pronóstico en el estado de Nueva Jersey. ¿Cómo lo explicamos? Sí, bueno, en principio reaparece Trump en el centro de la escena política porque en las primeras elecciones de peso en los Estados Unidos, tras la elección presidencial de 2020, ganada por Biden, bueno, en la primera de esas elecciones, en la elección para gobernador del estado de Virginia, el Partido Demócrata retrocede 6 puntos y el Partido Republicano asciende en su caudal electoral 6 puntos, con lo cual el Partido Republicano alcanza la gobernación en un estado gobernado en los últimos años por el Partido Demócrata. Y en segundo lugar, porque en el estado de Nueva Jersey, en donde también realizan elecciones para gobernador y en un estado caracterizado por gobernadores demócratas, el gobernador demócrata alcanza la reelección por un pelito, con un retroceso de alrededor de 7 puntos porcentuales respecto a la elección presidencial de 2020. Entonces, bueno, eso naturalmente genera un cimbronazo en el panorama, en la política estadounidense, y en ese contexto, naturalmente, reaparece la figura política más importante del republicanismo, Donald Trump. O sea, se lee no solamente como un menos para Biden, sino un plus para Donald Trump en ese sentido, ¿no? Porque pierde ahí una gobernatura importante. Sí, sin dudas, pero yo personalmente en todos estos casos presencio más la derrota de los gobiernos en funciones, la derrota de los oficialismos, que la victoria de las oposiciones. Si quieren, después podemos deliberar sobre esto. Diana, ¿cómo vemos desde tu perspectiva en clave electoral, en tu opinión, la pérdida de la gobernatura de Virginia a manos del candidato republicano? Sí, estas elecciones, si bien tienen un enfoque local, nos muestran 3 tendencias que hay que tomar en cuenta. La primera es que hay una gran división en el Partido Demócrata y esta división causó que el plan de infraestructura tardara mucho en finalizarse. Y si esto hubiera ayudado mucho más a repuntar en la elección de Virginia. Pero también muestra que el factor Trump no siempre tiene que ser utilizado para ganar elecciones. El candidato del republicano, Glenn Youngkin, él hizo una estrategia importante. Trató de seguir atrayendo a los seguidores de Trump
pero distanciándose en el sentido de que no vimos nunca a Trump en algún meeting político en este estado. Entonces, por ahí yo creo que es la estrategia que van a seguir los republicanos. Y la tercera es que los demócratas tienen que conectar no solo con diferentes grupos étnicos, sino que también tienen que conectar con los blancos de clase media, y eso es donde están perdiendo. Interesante. Solamente también lo pregunto porque hay algunos análisis en los Estados Unidos que hablan que, ojo, que la gobernatura a manos de este republicano podría ser más bien también una piedra para Donald Trump. ¿Por qué? Porque aunque es republicano, es una forma muy distinta de hacer política. La de Youngkin lo señalan como un republicano moderado, por lo tanto podría ser eso lo que quizás están queriendo decir los votantes en Virginia, sí a los conservadores, pero no necesariamente a Donald Trump. ¿Qué opinas tú, Amir? Bueno, primero yo no vería a Youngkin como ese personaje que se le vaya a oponer a Trump. Y el Partido Republicano también está dividido, está muy dividido. Sí. Y muchos no quieren la figura de Donald Trump, pero no se van a manifestar nunca, digamos, abiertamente contra la posibilidad que significa Trump de nuevo. ¿Ya? Por eso te digo, yo esa posibilidad de que esta nueva figura se pueda convertir en una especie de traspiés para Trump, no lo veo muy claro. Lo que sí me llama la atención de todo ese fenómeno es que justamente de algún modo eso le sirve mucho a Trump y a todos los seguidores de Trump como una especie de vieron realmente nosotros estábamos ganando las elecciones. Es decir, es como una nueva trampa a favor de que sí, nosotros incluso en esos estados podíamos haber ganado si no hubiera hecho trampa. Es decir, todo queda muy en el terreno de lo, digamos, de la conspiración, como dicen ellos allá, ¿no? ¿Pero esto es un voto para el Partido Republicano con todas las divisiones que tiene o es un voto a favor de Donald Trump? Y esto es muy interesante quizás de ponerlo sobre la mesa, porque se trata sobre todo de la pregunta de nuestro programa, si este señor vuelve a la escena, y lo ha hecho después de estas elecciones. ¿Te parece a ti que independientemente de las razones que tuvieron los votantes de Virginia para escoger al candidato republicano, no está detrás un voto sincero al Partido Conservador necesariamente y no a Donald Trump? Yo rechazo la interpretación personalista de la política. Para mí, presenciamos una situación en la cual la pandemia por el coronavirus no solamente representa una pandemia sanitaria, sino que representa una pandemia política también, en el sentido de que todos los gobiernos en funciones, independientemente de su signo político, aparecen sufriendo derrotas electorales. Y el caso de Estados Unidos representa el primer caso en el cual, primero, el Partido Republicano con Trump debe abandonar el poder como consecuencia de la pandemia, y ahora Biden aparece en problemas como consecuencia también de la pandemia. En otros lugares del mundo yo presencio algo muy similar. En América Latina aparecen en problemas gobiernos de derecha como Bolsonaro, como Piñera, gobiernos de izquierda, de centro izquierda más bien, como Alberto Fernández. Mismo en Alemania, Merkel con una imagen positiva durante muchísimo tiempo, bueno, el Partido Cristiano-Demócrata realizó una muy mala elección y a pesar de la mediocre elección de la socialdemocracia, alcanza el gobierno. Entonces, presenciamos una situación en la cual aparecen más derrotas de los oficialismos que victorias de las oposiciones. Y de hecho, esto en parte responde a la pandemia, pero para mí, por detrás de esto aparece algo más. Aparece un clima de malestar generalizado a escala global. Y de hecho, si recordamos los años inmediatamente anteriores de la pandemia, 2019, ¿no? La pandemia comenzó fuertemente en 2020. Yo recuerdo al mundo prácticamente en llamas. En América Latina, manifestaciones fortísimas en Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, París prendida a fuego por los chalecos amarillos, en Estados Unidos con lo de Floyd, en el mundo árabe con el Líbano, en Hong Kong. De hecho, hace algunos días apareció un estudio muy interesante de la Universidad de Columbia en el cual realizan un análisis de las protestas a escala global a lo largo de la historia. Y desde 2006 para acá
presenciamos un pico de protestas en el mundo equivalentes a los picos de 1848, un año de muchísimas revoluciones en el mundo, siglo XIX, poco relevante, pero también equivalentes al momento posterior a la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa en 1917, y a 1968, con el Mayo francés. ¿Sí? Bueno, entonces, la pandemia, evidente, maximiza esta situación de descontento y de malestar, pero detrás de esto aparece otra cosa. Pero el malestar es concreto contra la gobernanza mundial, contra los partidos tradicionales. ¿Cómo se manifiesta este descontento que tiene denominador común en todo el mundo? El malestar responde a las consecuencias del orden económico, político, social y cultural imperante en el mundo. Responde a la crisis del neoliberalismo iniciado en los años 80. Ahora, ¿qué características presenta este malestar? Bueno, responde básicamente a la enorme desigualdad generada en el mundo en lo económico, responde a un vaciamiento de la democracia en el ámbito político, la idea de la política no me representa, los políticos son todos lo mismo, responde también a una crisis ambiental como consecuencia de todo esto, y responde también, quizás aquí lo más importante y lo más personal, a una crisis cultural, en el sentido de que este orden neoliberal genera una subjetividad verdaderamente egoísta, individualista, con la idea de la meritocracia en el sentido, si soy pobre es culpa mía, ¿sí?, de competencia. Todo esto genera un caldo de cultivo, primero para la aparición de extremas derechas, y en segundo lugar, cuando en algunos casos esas extremas derechas alcanzan el gobierno, inmediatamente después aparecen en problemas como Trump, como Bolsonaro y como muchas otras experiencias. Volviendo al tema de fondo, alguno se pregunta cómo se traduce todo esto que también analiza, desmenuza Ezequiel, en un sistema político como el de Estados Unidos con representación de apenas 2 partidos. Muchos dicen el problema es que la crisis de Estados Unidos tiene que ver también con la representatividad de 2 partidos que ya no representan el sentimiento de mucha gente que está en la zona gris. ¿Qué opinan ustedes de eso? El Partido Demócrata ya aparentemente no representan todas las inquietudes de esa masa que en un momento los votaba ciegamente, y tampoco le sucede al Partido Republicano. Eso es una verdad que están defendiendo muchos analistas ya hace rato. Yo creo que habría que mirar también, por ejemplo, los últimos estudios dan una preocupante tendencia, sobre todo a raíz de que empieza justamente cuando el asalto el atentado contra las Torres Gemelas, y ese proceso, digamos, de guerra de algún modo cultural que establece entre el Occidente y el Islam, ¿no? Y cómo ahí empiezan a darse dentro de Estados Unidos un grupo de tendencias, sobre todo en los estudios sociales, que hacían, digamos, apuntaban a que Estados Unidos estaba perdiendo totalmente su carácter de cultura occidental, y había perdido un grupo de valores occidentales, y entonces, o sea, la familia, la religión, la cultura occidental como tal, con todo lo que ella representa, la apertura que básicamente se le había dado al mundo inmigrante, y cómo esos cambios iban provocando cambios fuertes dentro de la nación norteamericana, el concepto de nación norteamericana. Eso hace muy lógico que surja de pronto una figura como Donald Trump, que representó o que por lo menos se quiso representar como el salvador de toda esa parte. Pero por eso yo siempre digo que uno no puede olvidar que, aunque sea uno de los países más adelantados del mundo, aunque sea uno de los países, digamos, que lo vemos siempre como una especie de modelo que está adelante en tecnologías, etcétera, etcétera, es un país muy, muy, muy conservador desde muchos puntos de vista. Es decir, y eso hace que de pronto, entonces, toda esa estructura, por eso estoy de acuerdo con lo que decía Ezequiel, que también la cultura representa un detalle muy importante a la hora de analizar el aspecto político y los cambios políticos dentro de Estados Unidos. No se puede entender, hay que decirlo, no se puede entender los cambios que la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump en una gran parte de la población norteamericana, y el hecho de que hoy la mala gestión de Biden, por supuesto,
acrecentada por todos los problemas de la pandemia, esa mala gestión sea vista cada vez más por sectores que habían apoyado incluso a Biden, están como que dando un paso atrás en relación con esto no es lo que queríamos. Quiero leer algunos de los comentarios de nuestros internautas a propósito de esto que dices, mala gestión de Biden, Amir. Bueno, aquí dice Abraham Rugama Monroy, dice que según la encuesta que salió en el 36% de los estadounidenses aprueba la carrera de Joe Biden, o sea que la gran mayoría de los estadounidenses están en desacuerdo con el presidente de Estados Unidos a causa de a causa de no estar al pendiente con su país y está más metido en el exterior, dice. Pero no quiere decir eso que Donald Trump tenga la razón, ya que este señor, a pesar de que hizo un mal trabajo como presidente, no quiere decir que él tenga razón de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. En fin, dice, le está yendo mal. Bueno, en fin, lo que está diciendo Abraham es concretamente de que no se explica necesariamente que Trump vuelva a la escena porque Joe Biden... Y es que ese punto es muy claro. O sea, recordemos cómo fueron los resultados de las elecciones anteriores presidenciales. Biden y Harris tuvieron un mandato para ser los nuevos gobiernos, pero fue un mandato muy simple. O sea, no tuvo esa mayoría que se esperaban, ese número de votos que se esperaban. Apenas si lograron la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, él empieza su gobierno siendo un presidente muy frágil, muy débil. Y claro que siempre después, pasado de un año, vemos históricamente que los presidentes tienden a debilitarse, pero Biden es el presidente que cuenta con la peor popularidad junto que Trump, con la que Trump tuvo justo un año después de estar en la presidencia. Y ahí hay que tomar varios aspectos en concreto. Uno es que si en una situación de pandemia, como Ezequiel lo mencionó, en una situación en Estados Unidos polarizada, donde hay una guerra de cultura, sí es importante que la economía vaya bien, porque entonces le quitas más los argumentos que tratan de dividir a la sociedad, que tratan de decir, no, si les damos más derechos a esto, si les damos mejores oportunidades, nos vamos a dividir el pastel. Cuando en la situación económica hay bonanza, como la que hubo con Bill Clinton, entonces es más fácil presentar los argumentos correctos para ir disminuyendo las discusiones y esta polarización de la sociedad. Y yo creo que entonces el mandato de Biden es muy claro. De hecho, lo decía una representante de Virginia, demócrata, decía, el pueblo estadounidense no eligió a Biden para ser el próximo Roosevelt. Lo eligieron para parar el caos institucional que había comenzado Trump. ¿No te parece que ha habido avances en eso? Escuchamos un poco lo que dice Ezequiel. O sea, ¿realmente se está juzgando bien a un año a Biden como una mala gestión, con malas encuestas, cuando sabemos que a Donald Trump ya le iba también muy mal en su época? Sí, la victoria de Trump responde al apoyo de los trabajadores blancos de clase media baja, esos trabajadores de blue collar, lo llaman en inglés, esos trabajadores manuales de la industria estadounidense, deslocalizada hacia China. Esos trabajadores históricamente votantes del Partido Demócrata de repente aparecen sin representación, porque el Partido Demócrata con Obama, con Clinton antes tampoco, ya no los representa, entonces acompañan la propuesta de Trump. Sí, quien capitaliza las cuestiones raciales, conservadoras, respecto al aborto, pero por sobre todo realiza una promesa: Make America Great Again. Hacer América grande otra vez. Y claramente, dentro de esa promesa de América grande otra vez, esos trabajadores industriales, antes obreros de la Ford, de la General Motors, etcétera, aparecen incluidos, cuando ahora no. Bueno, naturalmente, después Trump realiza políticas contrarias a esa promesa y otra vez ese voto desaparece. Ahora, Biden alcanza el gobierno y presenta un plan electoral con tres grandes columnas. La primera, un plan muy grande, lo llama, si no recuerdo mal, de recuperación. Ese plan aprobado inmediatamente de recuperación frente a la COVID con una inversión de 1,9 billones de dólares. Una vez aprobado ese plan, principalmente de asistencia, su imagen asciende inmediatamente. ¿Sí? Ahora, después su plan presentaba... Pero no es sustentable. Exacto, ese es el problema. Y es lo mismo que va a pasar con el plan de infraestructura. Presento el argumento, después si quieren podemos la discusión. Su plan además presentaba otras dos partes. Por un lado, un plan de empleo muy grande y en tercer lugar, un plan para las familias. También básicamente de inversión de dinero en la economía. Ninguno de esos planes
alcanza el estado de ley sin antes un recorte enorme. El plan de familia supuestamente iba a ascender a 2,3 billones reales en el sentido de la palabra en español, de dólares, desciende a 1,2, y la tercera parte de este plan, el plan para las familias, retrocede de 3,5 a 1,75 billones por obra de los demócratas más conservadores, quienes rechazan este plan para las familias consistente básicamente en la ampliación del Medicare. Del seguro médico, cubriendo a la gente mayor de 65 años hasta el 50% de sus gastos médicos. Bueno, ¿qué quería este plan? La ampliación principalmente a el cuidado odontológico. Bueno, a partir de ahí, comienza a retroceder en las encuestas y hoy aparece con una imagen negativa muy fuerte. Pero evidentemente aparece de fondo una necesidad de un conjunto cada vez más grande, de un grupo social cada vez más grande de la población excluido, de inclusión, de empleos, de mejora en las condiciones sociales, y ningún presidente está respondiendo realmente a esta demanda. Y ese es el problema que se va articulando. Sí. Me están diciendo que tenemos que pasar al informe y a la vuelta, sí, que te doy la palabra a Amir Valle. Queremos también no perder en nuestro punto de análisis, queremos echar un vistazo más de cerca a la estrategia de Donald Trump. Hasta el día de hoy sabíamos que hablaba de una falsa elección robada, dice, e intenta también por todos los medios expandir su base de poder a costa de los errores o bajas de Joe Biden. Vamos a la nota. Haremos que América esté orgullosa de nuevo. Haremos que América sea segura de nuevo. Haremos a América grande de nuevo. En cada escenario que se le presenta a Donald Trump hace campaña. La cuestión de si se presentará de nuevo a la presidencia en 2024 es para él tan solo una pregunta retórica. ¿Quién será? Me pregunto. Y Trump está recibiendo viento de cola. Los republicanos han recuperado el gobierno en estados cruciales de los Estados Unidos. En su actual retiro en Palm Beach, Florida, Trump está construyendo una fortaleza de dinero, poder e influencias. El que quiera llegar a ser alguien en el partido debe presentarse ante él. Y quien se le oponga perderá toda influencia. Al mismo tiempo, Trump se ocupa de cambiar las leyes electorales con el fin de favorecer a los republicanos. Y después de que Facebook y Twitter borrasen sus cuentas, quiere seguir difundiendo en su propio canal de redes sociales Truth la idea de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Esta elección pasará a la historia como el crimen del siglo. Sus seguidores le creen, el trumpismo sigue vivo. ¿Continúa siendo Donald Trump un peligro para la democracia? Bueno, clara pregunta y quiero darle la palabra que la estaba pidiendo desde hace más temprano. Amir, te escuchamos. No, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, en este sentido, la euforia republicana se debe sobre todo a eso que hablaba Ezequiel, básicamente de la falta de, o sea, la inoperancia y las promesas incumplidas básicamente de Biden en este caso. Estamos hablando de que sí, había unos planes muy ambiciosos, realmente parecía que podía ir por lo menos en palabra, por buen camino, pero estamos hablando de una inflación como nunca había pasado en los últimos 15 años dentro de Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo... El presidente no gobierna solo, ahí también está el asunto de la Cámara de Representantes. Claro, pero lo que sucede es, a la gente del pueblo no le hables de instituciones políticas. La gente va a ver el gobierno que está y lo va a responsabilizar completamente. ¿Pero sería distinto con Trump ahora? Mira, me voy a poner como abogado del diablo. Si yo sigo los credos de lo que estaba sucediendo en aquel momento, podría ser distinto. Es decir, a Trump le dio un gran golpe justamente, como se dijo aquí, la pandemia. Pero los índices estaban realmente económicos. En los índices económicos estaban por muy buen camino. Estamos hablando de que, por ejemplo, desde que Biden asumió el poder, 4,5 millones de personas han renunciado a sus empleos. Es decir, por razón de la pandemia, obviamente. Básicamente, se le ha dado una ayuda social. Es decir, tienen una ayuda para que las personas... Entonces se crea el otro de eso. La otra gran campaña que hay dentro de Estados Unidos, la ves en todos los medios sociales, en las redes sociales, incluso en algunos grandes medios de prensa. Es que justamente este plan hecho por
los demócratas lo que ha hecho es convertir al ciudadano trabajador norteamericano en un parásito de las finanzas en Estados Unidos. Es decir, y esas campañas van funcionando dentro del país. Y por supuesto, a quien más favorecen, no estoy hablando ya de Trump, acuérdense que aquí estamos hablando justamente mi opinión en ese sentido es, no estamos hablando solamente de Trump, sino de lo que Trump representa dentro de una nación. Quiero eso para mí es más importante que el hecho de que Trump regrese mañana, porque puede regresar Donald Trump, pero puede regresar Ivanka Trump, puede regresar Kushner, puede regresar cualquiera en su nombre y en su lugar. Precisamente analizando precisamente por lo que él representa, muchos tienen mucho temor que él con su forma de hacer política y también con una acusación a sus hombros aún, una investigación a sus hombros, vuelva a ostentar la presidencia de los Estados Unidos. Quiero leer lo que dicen algunos internautas. Galdaf de White está con nosotros en YouTube. Dice, es difícil de ver cómo el Partido Republicano ha quedado reducido a un mero club de fans de Donald Trump. Jesús Escobar dice, republicanos, conservadores, sí. Donald Trump, no más. Ok, y tiene una carita enojada. Frank dice, elegir entre dos partidos indistinguibles por otra cosa que el nombre no es democracia en Estados Unidos, es un circo y Donald Trump solo le juega mejor al circo. A ver, hay dos cosas, Jenny. Diana. Sí. Una es, Estados Unidos es un país de instituciones. Sí estamos viendo una crisis institucional muy que grave. No habíamos visto nunca, pero en Estados Unidos sigue siendo el país en donde existe pesos y contrapesos, donde hay una sociedad civil fuerte, donde tienes jueces que no están, que si bien tienen sus intereses, tratan de ver por la justicia. No es un país perfecto y hay varios escenarios, pero yo estoy en desacuerdo con este escenario más alarmista de que ya cerremos la puerta, que no hay nada que hacer. Claro que hay cosas que hacer y yo creo que parte de los errores de los demócratas es que ellos no saben transmitir su mensaje. ¿Qué han hecho bien en estos últimos 10 años? Bueno, lograron este plan de infraestructura bipartidista, pero la forma en la que ellos lo están manejando es para aquellas personas universitarias con sus carreras, no para la gente normal. Entonces, esto es parte de las lecciones que los demócratas están analizando, cómo podemos decir por qué estamos a favor y no por lo que estamos en contra. Y mientras los demócratas se sigan peleando entre ellos, mientras esta ala radical trate de dominar y de decir, no, si no me das esto, no, es la peor oposición dentro de los demócratas, esta ala radical. Mientras eso siga sucediendo y mientras Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, no tenga claro cuáles son sus líneas rojas, por qué sí va a hacer y qué no, entonces van a seguir pasando errores como lo de Afganistán, que fue un gran error porque él es el gran experto en política exterior y errores como estos le van a costar a los demócratas las intermediarias y puede ser que hasta las presidenciales. Y aquí Elizabeth Montero dice, ni Trump ni Biden, Estados Unidos necesita un cambio de mentalidad en su sistema político conservador y lleno de prejuicios. Abdulaziz Hernández dice algo interesante, dice, pues si vuelven a llevar a Trump como candidato, voto por Biden, dice, ya se les olvidó lo del Capitolio, será mejor que propongan otro candidato. Y a propósito del Capitolio, antes de seguir contigo, Ezequiel, quiero que pasamos a revisar lo que pasó ese día 6 de enero de este año, cuando el Senado y la Cámara de Representantes debían confirmar formalmente la victoria electoral de Joe Biden. Y no obstante, arengados por un discurso de Trump, aún en funciones, pero ya desplazados de su cargo, miles de sus partidarios se reunieron de nuevo fuera del Capitolio para impedirlo. Invadieron el Parlamento, atacaron a los diputados, de los agentes policiales y dejaron una imagen de devastación en el corazón de la democracia de los Estados Unidos, símbolo además de la profunda división del país. El proceso de destitución que se inició entonces contra Trump por incitación a los disturbios, entonces no consiguió la mayoría de los tercios necesaria en el Senado de los Estados Unidos. Eso es parte de lo que sabemos hoy día. Nos preguntamos entonces cómo sigue la historia a propósito de lo que tú estás diciendo, Diana, que en Estados Unidos sí funcionan las instituciones. Todas las democracias del mundo miran a los Estados Unidos cuando hay un expresidente acusado de un crimen contra la Constitución, como es el caso de Donald Trump. Uno se pregunta cómo pueden estar todavía pensando en que él puede volver a ser presidente de Estados Unidos. Por favor. Sí, es impensable.
yo creo que eso va a ser muy importante lo que suceda a nivel penal, que se tengan todas las evidencias de el involucramiento de su staff y de él mismo en este intento de asalto de Capitolio. Eso es muy clave. Y yo creo que por eso es importante tomar en cuenta que si bien la mayoría de los republicanos, dicen que hasta un 70% cree que las elecciones fueron fraudulentas, que no hay evidencia para eso, también hay que hablar de ese otro 30%. Y, por ejemplo, creo que eso es importante hablar sobre la iniciativa del vicegobernador de Georgia, que hizo una conferencia muy grande en New Hampshire hablando sobre los republicanos 2.0, tratando de decir... Hay que ir preparándonos, hay que tratar de regresar el sentido común y dejar a un lado las teorías conspirativas dentro de los republicanos. Sí, pero lo que están diciendo la clase política, lo que dice la clase política, hay que necesariamente llegar al fondo de este asunto, en la vía penal. Claro, pero también en la vía política, porque aquí hay una gran responsabilidad política que todavía queda un punto suspensivo. Ezequiel, te doy la palabra. 700 páginas de una investigación a la que Donald Trump no quiere, digamos, hacer parte. Sí, bueno, precisamente por eso yo no participo de la visión idílica de la democracia en Estados Unidos como una democracia de las instituciones. Yo tampoco. Podría presentar muchísimos argumentos, pero las imágenes estas alcanzan por encima de cualquier palabra respecto a la calidad democrática de Estados Unidos. Pero más allá de esto, e independientemente de Trump como personaje, las condiciones estructurales para el trumpismo aparecen intactas. Por eso, si no alcanza Trump la presidencia en las próximas elecciones, puede aparecer otra figura. Y en todo esto, el Partido Demócrata presenta una responsabilidad muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque las políticas tendientes al cambio de estas relaciones estructurales, al cambio de las condiciones económicas hacia la desigualdad, al cambio del sistema político estadounidense, muy elitista y completamente cooptado por las grandes corporaciones, las políticas para eso solo las motoriza el sector del Partido Demócrata, encabezado por Bernie Sanders y por Alexandra Ocasio-Cortez. ¿Y quién determinó que Bernie Sanders no alcanzase el final de la interna de los demócratas y por ende la victoria contra Trump en las elecciones de 2015 y posteriormente en las elecciones actuales? El propio establishment, la propia dirigencia del Partido Demócrata, quien no quiere verdaderamente cambios fuertes en el sentido de fuertes impuestos a los megarricos, de distribución de la riqueza y de un plan de incentivo de la economía para generar empleo. Entonces, de todo esto, no solo podemos responsabilizar al Partido Republicano y este proceso de ultraderechización, sino también al propio Partido Demócrata. Que dejó pendiente su labor social. Abandonó por completo el rol histórico del Partido Demócrata como representante de las clases populares y de las clases trabajadoras y de los sindicatos en Estados Unidos. Perdón, Ezequiel, muy breve, pero eso también se puede ampliar, ¿no?, a lo que estaba pasando con el resurgimiento de la ultraderecha en muchos de nuestros países en América Latina. También hay un candidato allá en Chile, hay un candidato de nuevo que reforzado en Brasil, gente en México, gente en Colombia. Con esos espacios, esas zonas grises que la política tradicional deja de ocupar. Es el caldo de cultivo, ¿no? La desatención y la impericia política. Completamente de acuerdo. Por eso mi punto respecto a la crisis del orden neoliberal a escala global. Presenciamos problemas muy similares en países supuestamente muy distintos. Algo muy parecido a lo sucedido en Estados Unidos o a los acontecimientos actuales aparece en América Latina e incluso también aparece en Europa con el surgimiento de la extrema derecha y con un proceso similar en cuanto al partido históricamente representativo de las clases trabajadoras, en Alemania la socialdemocracia, en el cual abandona este lugar y en su lugar aparecen otras representaciones. O en Francia con el Partido Socialista. ¿Quién hubiese dicho que el Partido Socialista prácticamente no existe más en Francia? Amir Valle, ¿quieres decir tú al respecto algo que tiene que ver después de todo un problema general, transversal de gobernanza mundial, de modelo, como lo plantea Ezequiel? Yo pienso que sí, ¿no? Pienso que es esencial
ver lo que ha sucedido. Estamos hablando de casi 30 años, o sea, eso es algo que viene galopando desde hace bastante tiempo. Recuerdo que hará ya prácticamente 10 años tuvimos aquí un programa en el que hablábamos del ascenso de la derecha acá en Europa, ¿no? O sea, que es algo que viene caminando. En el caso de Estados Unidos, yo vuelvo a insistir en que me parece que, y creo que uno de los que comentaron en Internet lo decían muy claro, es decir, estamos hablando de dos partidos que son idénticos en muchas cosas, es decir, porque generalmente no funcionan. Cuando uno se pone a pensar ahora en muchas de las culpas que le atañen, sobre todo en las medidas contra estos regímenes totalitarios en América Latina, Biden está haciendo exactamente igual a lo hecho por Donald Trump. Incluso está siguiendo sus propios caminos. Y estamos hablando de dos partidos totalmente distintos. Muy interesante punto. Quiero seguir contigo después de que vayamos a revisar rápidamente la próxima historia, que tiene que básicamente ver con los errores o supuestos errores, como quieran verlo usted, de la gestión de Joe Biden en este primer año de su presidencia. Vamos a ver. Para los aliados de Estados Unidos, la elección de Joe Biden pareció un golpe de suerte. Con él y la vicepresidenta Kamala Harris, muchos tenían la esperanza de poder volver a confiar en Washington. América está de nuevo en marcha. Pero las esperanzas se vieron en parte defraudadas. La retirada de las tropas de Afganistán, anunciada por Trump, está siendo llevada a cabo por Biden sin consultar a los socios y de forma caótica. Biden se interpone en un preacuerdo armamentístico entre Australia y Francia, ofendiendo así a los europeos. La situación de los migrantes en la frontera con México sigue siendo dramática y los esfuerzos de Biden para contener la pandemia no han sido del todo efectivos. Imágenes como esta, en la que casi se queda dormido en la Conferencia Internacional sobre el Clima, son motivo de satisfacción para sus críticos. Biden, que tras las elecciones se presentó como un hombre de acción, muestra debilidades. ¿Podrán él y su equipo dar un golpe de timón? A ver, convengamos en primer lugar que cualquiera se puede quedar dormido en una situación de esa. Me ha pasado a mí, yo creo que le ha pasado a todos. Entonces, queremos hablar del tema de fondo realmente. Hablemos de las diferencias, por ejemplo, en un tema tan importante para nuestra zona de emisión de América Latina como es ahora mismo la migración. Lo que ha hecho Joe Biden es distinto a lo que ha hecho o lo que hizo Donald Trump durante sus 4 años. Mira, cuando designó, por ejemplo, a Alejandro Mayorkas, hubo mucha esperanza. Ya hubo mucha esperanza, básicamente. Y a partir de ahí empezaron a surgir determinadas interrogantes. Realmente, pasado este tiempo, uno se preguntará ¿dónde están las promesas de Biden en relación con los Dreamers? Ellos siguen esperando. Siguen esperando. Están tratando de forzar a ver si eso acaba de desarrollarse de una sola vez. Pero de pronto también existe una especie de... sí, está bien, se dejó de construir el muro. Supuestamente eso es algo, es un dato a favor de Biden en un sentido. Está la policía pero de exactamente, Texas. pero entonces los controles son totalmente más cerrados, más inhumanos. Y ojo, las deportaciones han sido muy altas en todos los sectores y para todos los países. Mucho pero más, nunca habían llegado mucho tantos más que migrantes Donald como Trump. con Trump, ¿no? Es decir, el descontento incluso que existe ahora cuando uno analiza digamos, las distintas instituciones de derechos humanos, de inmigración en América Latina, de lo que está pasando con todo el canal de inmigración hacia Estados Unidos. La respuesta que le ha dado la administración Biden ha sido más cuestionada que la respuesta que le estaba dando incluso Donald Trump. Pero me interesa en el punto... eso es algo bastante triste, pero realmente mucha gente dice lo ha hecho peor en ese sentido. Me interesa en el punto de los Dreamers, que son parte de los 11 millones de ciudadanos que no tienen la residencia estadounidense, por lo tanto no pueden trabajar legalmente. En los Estados Unidos fue una promesa de campaña, él quiere cumplirla, pero no es una decisión que pueda tomar en solitario. Yo me pregunto también qué pasa con el resto de las instituciones, con la Cámara de Representantes también... con el Senado, o sea, no es algo que vaya a pasar regresamos por el al mismo Senado. punto, Jenny. ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los programas más importantes? Las políticas públicas del gobierno de Biden. Yo no sabría decírtelo, independientemente de este plan de infraestructura. Con el plan de inmigración fue con el que, con la reforma migratoria fue con el que Biden y Harris hicieron campaña. Y recordemos que el voto latino fue decisivo. Sobre todo en estos estados del sur, donde fue ellos los que le dieron
dieron la victoria a Biden. Ahora, si tú checas las encuestas, solo 2 de cada 10 latinos están satisfechos con el desempeño de Biden. Entonces, ahí donde están las promesas cumplidas. Y el tiempo es clave porque ahorita ya utilizó la mayoría de su capital político para pasar este proyecto de infraestructura bipartidista. Ahora viene lo más difícil, que es este plan con un enfoque social para las ayudas sociales. ¿Y cuándo viene migración? En menos de 6 meses van a estar haciendo campaña para las legislativas de 2022. Es una papa caliente, y entonces, ¿no? ¿dónde se quedó? Y esto es lamentable, porque la última amnistía que vimos fue con Reagan. Bueno, pero también recordemos que hizo un gesto hacia los venezolanos que no lo hizo Donald Trump, que estuvo siempre proponiendo y jurando ayuda para los venezolanos. Pues finalmente Biden quien reconoció ese estatus de protección a los venezolanos. Eso por lo menos no se olvida, temporal, pero fue un gesto que, claro, no alcanza en medio de toda la marea que tiene el presidente de Estados Unidos ahora mismo. ¿Qué tiene que lograr el equipo de Biden? Me pregunto yo, nos quedan 3 minutos de programa, 3 minutos exactamente, gracias Sasha. ¿Qué tiene que lograr el equipo de Biden y de Harris también? Porque hemos olvidado a la vicepresidenta, ¿no? Terrible, que está perdida, no aparece. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que haya una tendencia al alza en su gobierno y haya un convencimiento en los proyectos que los hay, en las promesas de campaña? Bueno, primero debe reactivar la economía, generar empleos de calidad, para lo cual debe determinar, por un lado, el fin de las políticas de relocalización de la industria estadounidense, o bien en México o bien en China, por un lado. Por otro lado, debe determinar un corte a la desregulación financiera y canalizar esos recursos hacia la producción para generar empleo de calidad. A la vez debe realizar políticas sociales, educativas fuertes. Como en un país rico como Estados Unidos, la educación representa un privilegio para unos pocos. ¿Cómo puede aparecer en discusión la cobertura odontológica, el seguro médico odontológico para los mayores de 65? Eso es algo que los alemanes no entienden, ¿no? Bueno, comparado con Alemania, en un país rico. Bueno, todas estas cosas deben aparecer en el centro de sus políticas, y si algún osado presidente estadounidense aventurara este rumbo, muy posiblemente aparecería un presidente fuerte, apoyado por el pueblo estadounidense, y quizás hasta la posibilidad de una figura similar a Roosevelt en los años 30 en Estados Unidos. Estoy de acuerdo con la reactivación económica, pero no estoy de acuerdo con la forma, porque no aumentar más impuestos en una época de pandemia no va a crear una bonanza económica. Impuestos a los mega ricos. Pero no va a crear, porque son ellos los que crean también empresas, las empresas pequeñas y medianas. Va a dar para otro programa, nos queda 1 minuto y tengo que hacer las preguntas que nos convoca también en esta edición de A Fondo. ¿Habrá que contar entonces con el regreso de Donald Trump o con alguien que represente sus ideas en los Estados Unidos? Yo estoy totalmente convencido de que el trumpismo no ha desaparecido en ningún momento de Estados Unidos, y lo digo, sea Donald Trump o sea alguna figura que represente esa vía, es muy posible, casi seguro que esté. Casi seguro, Isamir Valle. Ezequiel, muy corto. Sí, no, Trump abandonó el poder, pero el trumpismo no abandonó la política estadounidense. Diana Luna. Las raíces del trumpismo siguen ahí. Bueno, de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Jenny Pérez. Esto ha sido A Fondo aquí en Deutsche Welle. Muchas gracias y un abrazo desde Berlín. Hasta pronto.